Estamos entonces hablando de lo que es el llamado a ser obreros. El llamado a ser obrero es una cosa, hermano, que debería ser muy clara para usted y para mí. Entonces, anoche vimos algo que tiene que ver con que aun si alguno de nosotros trabaja en una empresa secular, Dios espera para bendecirnos que seamos fieles, que seamos esforzados, que seamos valientes, que seamos muy sujetos a la autoridad y, oiga, muy legales, lícitos, honestos. Amén. Porque el que mira y recompensa, ¿quién es? Dios. En eso, en el otro tiempo se equivocaron muchos cristianos tratando de trabajar menos de lo que se les pagaba, que porque era un impío, y se ponían a predicar el evangelio entre los compañeros y a perder tiempo allá en el lugar donde tomaban el agua y todo lo demás, y nunca se explicaron por qué un día se quedaron sin trabajo y nadie los quiso volver a emplear, y percibieron injusticia de parte de Dios, o creyeron que el diablo era más poderoso, pero no, sencillamente como trabajador, como obrero del Señor, no daba buen testimonio. Y como es de Dios que recibimos la recompensa a nuestro trabajo, ¿sí o no? Listo, entonces Él puede bendecir al fiel, aunque no esté trabajando directamente en la obra de predicar el Evangelio. Entonces, le voy a pedir que vuelva otra vez conmigo a Primera Carta a los Corintios, capítulo 4. Y allí hay dos palabras que quiero que estudiemos, porque una palabra se refiere a lo que estuvimos tratando ayer. El trabajador que, siendo cristiano, está laborando en una empresa, que está laborando en una compañía y, bueno, no es predicando el evangelio, pero él tiene la oportunidad de predicar sin palabras un evangelio de rectitud, de honestidad, de esfuerzo, de fidelidad. Dice entonces, primera carta a los Corintios, el capítulo número 4, el versículo número 1 y número 2. Eso es, aquí hay un estudio hermoso en todo este capítulo, bueno, en algunos versículos, pero solamente quiero centrarme en los dos versículos primeros. Dice entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo número 1 y 2, dice, léalo conmigo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dos palabras, servidores y administradores. Dos palabras, servidores y administradores. Listo. Dice ahora el versículo número 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como, fiel. Listo. Allí podemos comprobar que el Señor está pidiéndole a aquel que no trabaja en su obra, que no trabaja predicando el evangelio, que no trabaja yendo a evangelizar a las personas, a enseñarles la Biblia, sino que trabaja en algún otro trabajo. Se necesita que ellos también sean fieles, por causa de aquel que lo tomó de las tinieblas a su luz admirable, por causa de aquel que Él está representando. Usted y yo no nos representamos hoy en día a nosotros mismos, no, nosotros representamos el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Quién lo entiende así? Ya nosotros no somos dueños de nosotros mismos, ya no es cuestión de que le puedo decir a alguno de ustedes, no, déjeme que yo viva mi vida, usted viva su vida, eso no me mire a mí. No, yo veré qué hago. No, porque lo hemos estudiado y lo tenemos muy claro. La conducta suya y mía afectan para bien o para mal a todo un cuerpo, el cuerpo de Cristo, a la iglesia en general, porque ya no es don Héctor, sino el evangélico. Claro, ya no es doña María, no, la evangélica. Y eso es lo que le enseñan allá. Mire, no contrate evangélicos porque esa señora vino aquí y no hacía sino perder tiempo y me envenenó un poco de gente los rebeldizó, diciéndoles que yo era injusto. Ah, qué terrible. Eso sucedió y ha sucedido. Entonces, pongamos atención a esto. La palabra servidores de Cristo significa servidores. 52-57 de 52-59.
52-57, remar, eso significa servidor. Remar, remero, es decir, subordinado. Subordinado es bajo una autoridad. El trabajo, cuando una palabra en griego habla de remar o de remero, es alguien que constantemente labora, que no para, que está permanentemente en acción, diciéndonos, indicándonos de esa manera que nosotros no podemos ser intermitentes, que si nos contratan para hacer una labor, yo tengo que saber que me están alquilando 8 horas. Así es la ley hasta ahora, ¿no? Ya casi vienen las 7 horas al día. Pero me contrataron 8 horas y yo tengo que ser fiel porque la Biblia dice, pero es necesario, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y lo que tenemos que entender es que si me están pagando 8 horas, yo voy a trabajar 8 horas y un poquito más. Porque el que hace lo que se le manda, el que trabaja estrictamente para lo que se le paga, dice la Biblia que es ¿un qué? Un siervo inútil. Ay, Dios mío. ¿Usted ha entendido esa palabra? De pronto tenemos oportunidad para estudiarla. Pero entonces está diciendo remar, remero, es decir, subordinado, bajo autoridad. La palabra subordinado es bajo autoridad. Ayudante, sacristán. ¿Usted sabe qué significa la palabra sacristán? Usted tiene la referencia inmediatamente por la religión tradicional. El ayudante del cura. Bueno, pero eso tiene otro significado. Policía. Eso es un servidor. Policía, alguacil. Ministro, servidor. Ministro es un servidor. Así que cuando dice ministro y dice servidor, está diciendo lo mismo. Pero el 52-59 está diciendo bajo. Es decir, de lugar, debajo. Está bajo autoridad. El servidor es bajo autoridad. Esto se refiere al trabajador secular, al cristiano que tiene que ir a trabajar a una empresa, a una compañía, o le está trabajando simplemente como independiente, está haciendo trabajo para otros. Tiene que ser fiel, tiene que ser muy honesto, tiene que saber que la persona que lo contrató es su autoridad. A veces no entendemos eso. Yo no lo entendía. No, yo no lo entendía. Yo administraba el taller de mi papá y yo me sentía rey ahí. Sencillo. Si alguien venía y me reclamaba y me decía, no, pues llévese su carro si quiere. Aquí no me venga a reclamar nada. Lo entendí cuando fui cristiano. Ese tipo me contrató y es mi autoridad. ¿Qué quiere? ¿Quiere que mejore eso? Lo voy a hacer. ¿No le gustó eso? Yo lo voy a optimizar. Claro, voy a perfeccionar esa parte. No, yo no era así. No, váyase, lárguese si quiere. Si quiere le ayudo a sacar ese carro y yo le devuelvo su plata, pero aquí no me venga a decir, así era. Pero entonces entendamos eso, bajo autoridad. No importa si usted es mecánico, si es latonero, si es lo que sea, panadero, siempre tenemos que entender que para poder dar un buen testimonio tengo que estar muy sujeto a la autoridad, sentirme debajo de la autoridad. Eso es, ayudante, remero, todo lo demás. Pero sigue diciendo entonces, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La palabra administradores tiene como referencia el número 3623, administradores. Y mire cómo cambia la situación aquí. Mire cómo inmediatamente la palabra administrador me está ubicando como trabajador del evangelio, trabajador de la obra del Señor. Mire lo que significa. Distribuidor de la casa, eso es un administrador. Distribuidor de la casa, es decir, administrador o supervisor, es decir, empleado en esa capacidad. Por extensión, agente fiscal, tesorero, figurativamente predicador del evangelio. Pero mire todo lo que es, hermano, un administrador. Devuélvase otra vez y lea. Distribuidor de la casa, eso es un administrador, el que distribuye las cosas para que todo vaya bien, para que haya provisión en todas las áreas de esa casa. Ya entonces estamos hablando
del lugar donde el Señor puso ese ministro, de la congregación, de la fundación, si es que lo pusieron a cargo de una fundación, de una emisora, dice distribuidor de la casa, es decir, administrador o supervisor. Póngale atención, que a veces, hermano, uno piensa que me mandó a predicar y lo hago y listo, y voy y hago las cosas y el resto no miro nada. Estoy muy ocupado para mirar cómo se están desarrollando las cosas. No, el supervisor es aquel que mira desde lo alto. El supervisor es el que está atento, el que está pendiente a que las cosas se hagan. Mire, no sé si mañana le pueda mostrar esto, pero un rey, en el Antiguo Testamento, un rey llegó al reinado, miró que en el templo de Salomón, en el templo de Jehová, había muchas grietas. Llamó a los sacerdotes y les dijo: sacerdotes, necesito que toda la ofrenda que trae el pueblo, ustedes la recojan y le paguen a los constructores para que reparen todos los portillos de la casa del Señor. No entiendo si es que el tipo no iba al templo de Salomón, no sé, pero dice la Biblia que pasados más de 20 años, los portillos no habían sido cerrados. Él no supervisó. Él nunca se dio una vueltica para decir, listo, ¿cuántos portillos habrán cerrado? No, ese está igual, ese también. Listo, vengan sacerdotes, ¿qué ha pasado con los portillos? No, más de 20 años. Más de 20 años. Y dice que los portillos no habían sido cerrados y entonces llamó a los sacerdotes y dijo, no, ya no sigan tomando el dinero de la ofrenda, ya no, hágame el favor y voy a poner un tesorero para que pague a los constructores que reparen el templo. Pero ya que, hermano, más de 20 años sin supervisión, donde se gastaron, donde malbarataron el dinero de la ofrenda y nunca repararon el templo del Señor. Asimismo, somos nosotros en la obra que Dios lleva en usted y en mí. A ver, póngale cuidado. Ya estamos ubicados, ya estamos enfocados en la obra del Evangelio. Y la primera obra que usted debe de supervisar y en la primera obra que usted debe de trabajar es en la obra que Dios está haciendo en su vida, en la suya. Yo tengo que cuidar primeramente la obra que Dios está haciendo en mi vida. Cuando la Biblia habla en Apocalipsis, sé celoso, no está diciendo, mire a ver cómo se visten los demás, mire a ver qué hacen los demás. No, dice, mire para adentro y cerciórese de cómo va la obra de Dios en su vida. Sé celoso y arrepiéntete, dice la Biblia. Sé celoso contigo, sé la obra que el Señor ha hecho en tu vida y no la descuides. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Que la primera obra que debemos supervisar es la que está desarrollándose aquí dentro. La obra que el Espíritu de Dios está haciendo dentro de nosotros, tenemos que ser supervisores de esa obra. Para no engañarnos, hermano. Porque ¿de qué vale vivir una vida aparentona? Una vida donde la gente crea que usted y yo somos, uy, wow, qué bendición. Sí, es un hombre de Dios, gloria al Señor. Sí tiene sus defectos, pero menores. Y resulta que estamos guardando unas cosas horribles, que estamos ocultando cosas impresionantemente vergonzosas. Por más que estemos aparentando santidad, hermano, llega el día en que las cosas salen a la luz. Entonces lo que yo debo de hacer como ministro del Señor, ¿cuántos ministros hay aquí? ¿Cuántos obreros del Señor, de la obra de Dios? Listo, lo primero que yo debo de hacer es mirarme para adentro, mirar para adentro. Escúcheme, estar muy atento a lo que está pasando dentro de mí. ¿Cómo va la obra del Señor? Yo le enseño esto a los pastores. Yo les digo, mire, si usted agrada a Dios porque se cuida de la obra que el Espíritu de Dios está haciendo en su vida, si es sensible a la voz del Señor para dejar que el Señor lo vaya perfeccionando, ¿sabe qué? Todo lo que usted haga le va a agradar al Señor. Claro, y eso yo lo aprendí de Caín y Abel. El corazón de Caín no le agradó al Señor. ¿Por qué? Porque había envidia, y lo demostró cuando mató a su hermano. Porque había amargura, porque había contienda. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Mas no agradó Caín, ni la ofrenda suya.
Si no le agradamos a Dios como personas, si no le agradamos a Dios como hijos de Dios, lo que hagamos no le va a agradar. Por más que usted y yo nos esforcemos, ¿sabe qué? Por más que nos dejemos el cuero pues en el trabajo, ahí haciendo la obra del Señor, yendo a predicar de día y de noche, ayunando y orando, vigilias, todo, y el pobre está flaquito y los ojos hundidos, no importa. Eso no compra al Señor. Lo primero que usted y yo debemos hacer como obreros de Dios, como trabajadores del reino de los cielos, que esperamos recompensa. Recuerde, la única función en el reino de los cielos que produce recompensa es la labor de obrero, de trabajador. Ni siervo, ni amigo, ni hijo te producen recompensa, no. Como obrero. Entonces, es la obra que se está desarrollando aquí dentro. Esa es la primera que debemos ponerle atención. Amén. Ese es el trabajo que nosotros debemos hacer. Lea de nuevo el significado de la palabra administrador. Distribuidor de la casa. Yo tengo que saber que tengo que administrar bien mi cuerpo. Distribuidor de la casa. Es decir, administrador o supervisor. Estoy atento a lo que está pasando, estoy atento a lo que se está llevando a cabo, no me descuido, estoy corrigiendo las cosas. Supervisor, es decir, empleado en esa capacidad. A mí me emplearon porque Dios me dio una capacidad, a usted lo emplearon porque Dios les dio una capacidad. ¿Cuántos tienen una capacidad en el Señor? Sí, hermano. Dice, empleado en esa capacidad. Por extensión, agente fiscal. ¿Sabe qué es un agente fiscal? Aquel que se está dando cuenta que no se esté malbaratando la economía de Dios. Aquel que se está dando cuenta que no se esté derrochando, que se esté administrando bien la economía. Agente fiscal, el que fiscaliza, el que pone orden, el que se da cuenta que todo anda bien. Tesorero, aquel a quien se le confía unos tesoros, que se le confía unas riquezas. Tesorero, figurativamente, predicador del evangelio, y ahí está. Eso es. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que fuimos contratados por Dios para trabajar en su obra, y su obra es usted y soy yo. Cuando usted escuche decir a un predicador, es que la obra del Señor, no piense en eso, que hay que mejorarlo cada día y hay que ampliar, ¿sí o no? Pero esta no es la obra del Señor. La obra del Señor eres tú y soy yo. Eso es. Esa es la obra del Señor, la iglesia. Cuando usted le sirve bien a alguien que necesita algo, usted está, siendo un buen trabajador de la obra del Señor, porque está ayudando a que una persona se conecte con el reino de los cielos, se conecte con la verdad de la Biblia, sea libre de lo que trajo del mundo. Ese es el trabajo. Ese es el obrero preparado, capacitado para llevar adelante una función. Entonces, dice la Biblia, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y en esta parte, mi hermano, lo quiero llevar a Lucas capítulo 16. En esto de que sea hallado fiel, Lucas capítulo número 16. Estos capítulos así cercanos al 15, al 16, tienen una cantidad de ejemplos de lo que es el obrero, de lo que es el trabajador del Señor, y muchos ejemplos que se pueden dar. Lucas capítulo 16, léalo por favor conmigo, léalo y léalo en voz alta. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y ese fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Sabe qué es disipar? ¿Sabe qué es disipar? Malgastar, maladministrar, derrochar. Eso es. Entonces, un administrador, ¿qué significará la palabra administrador? La palabra administrador tiene como referencia el 36:23. ¿La misma que administrador? Sí. Igual.
36:23, igual que administrador. Mayordomo y administrador significan lo mismo. Mayordomo y administrador es lo mismo. Así que lea pensando en el administrador, en el mayordomo. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Dar cuenta es: venga, sentémonos a juicio. ¿Qué pasó? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más. Ya no podrás más ser mayordomo. Entonces, aquí es donde vamos a buscar la raíz de la palabra administrador o mayordomo, ya que nos damos cuenta que la palabra mayordomo es 36:23, distribuidor de la casa, es decir, administrador o supervisor, es decir, empleado en esa capacidad. Por extensión, agente fiscal, tesorero, figurativamente predicador del evangelio. Esto tiene una raíz, que es la 36:24. El 36:24, póngale cuidado que es bien bonito esto. Ese distribuidor de la casa, ese supervisor, es una morada de familia. Mire, 36:24 significa morada de familia. Eso es. Lea bien todos esos significados y el resultado es morada de familia. Usted y yo, oiga, hermano, hermana, usted y yo somos la morada para una familia. Y haremos morada con Él y nos manifestaremos a Él. ¿Quién? Yo y mi Padre. Piense eso, hermano. Cuando usted y yo sabemos que caminamos con la presencia de Dios dentro de nosotros, el temor de Dios se hace suficiente en nuestra vida para no hacer cosas ilegales, para no hacer cosas ilícitas, para no tomar ni siquiera una moneda que no le pertenece, para no irle a hacer daño a nadie, para no aprovecharse de la necesidad o de la debilidad o del mismo demonio que tiene una persona. No, porque yo soy, óigame, morada de la familia divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo andan con usted y andan conmigo. Dijéralo, piénselo. Medítelo, ¿sabe por qué? Porque si nosotros podemos entender de qué se trata esto, de haber sido llamados en esta última hora que está viviendo el mundo y la iglesia, si podemos entender que hemos sido llamados a ser buenos administradores, agentes fiscales, a hacer que las cosas vayan bien, a supervisar que las cosas del Señor sean honestas, rectas, legales, entonces usted va a agradar a Dios como obrero, como servidor, como hijo, como siervo, como todo. Va a agradar a Dios y agradando al Señor, entonces viene la remuneración de la que hemos estado hablando las semanas pasadas. La remuneración, la recompensa al trabajo que usted y yo hagamos. Pero si nosotros mismos, voy a repetir esto, si nosotros mismos no agradamos al Señor, hermano, el trabajo, por excelente que tratemos de hacerlo, no, Dios no lo va a recompensar, Dios no se va a agradar. Y voy a empezar entonces a poner ejemplos, ¿sí? Ayer le dije que nosotros podemos ser obreros para nosotros mismos, obreros para la obra u obreros para Dios, ¿sí? Se lo voy a explicar. La persona o el ministro, ya estamos hablando de personas que trabajan en el evangelio. El ministro, el predicador, que trabaja y empieza a hacer su trabajo tratando de ganarse las personas, tratando de atraer la atención hacia él, tratando de que la gente dependa de él, diciéndole: usted no puede hacer nada, me tiene que decir a mí, usted cuáles dones, eso puede ser brujería, dígame a mí, yo le voy a decir qué hacer y qué no hacer, hágame el favor, pídame permiso en todo lo que vaya a hacer. Esa persona está trabajando para él mismo. Él vio en la obra de Dios la oportunidad o de hacerse rico, o de hacerse famoso, o las dos cosas. Esas personas entonces
trabajan para él y van ganándose el corazón de la gente, le van diciendo que no hay nadie más sino él, que él es el único que tiene la razón, que él es el único que tiene el Espíritu Santo, que él. A eso la Biblia le llama anticristo, no porque vaya en contra de Cristo, sino porque está en vez de Cristo y se acomodó en la iglesia, en la congregación donde Dios lo puso, en vez de Cristo. Ahora él es el que tiene la última palabra. No entienda la Biblia sin que yo se la interprete. No, eso no es así. Yo le voy a explicar cómo dice y qué quiere decir la palabra. Esa persona está trabajando para él. Ellos son los que después de un tiempo, cuando no les cuadra, cuando ya ven el momento adecuado, entonces hacen su toldo aparte, pero con la gente, se los ganaron para ellos. Ellos no respetan que es la iglesia de Cristo, la cual él pagó con su sangre. No. Sencillamente dice, ustedes son míos, venga para acá, les voy a dar un lugar donde estemos tranquilos, porque aquí no hay nadie más bueno, nadie es bueno sino yo. Ese obrero trabaja para él. Ahora, ¿quién es el que trabaja para la obra, solamente para la obra que está haciendo? Esa persona, póngale cuidado que eso se ha visto, bueno, se veía antes, voy a hablar en tiempo pasado. Se veía mucho que la persona, no importa lo que sucediera, no importa lo que él conociera, él se centraba en hacer crecer la obra. Sí, y entonces ponía a trabajar los hermanos en la obra y él quería que, bueno, sus autoridades vieran crecer esa obra. Póngale atención. Y le decía a muchas personas, trabajen aquí, no les pagaba. Construyan aquí, usted construya esta pared, usted haga esto, usted haga aquello, haga lo otro, no les pagaba. No. Para mostrar algo, mire, la obra. Pero fatigaba a sus hermanos, a sus hermanas. Fatigaba a aquellos que con mucha voluntad querían ver la obra del Señor bendecida. Así que decía, siembren la obra, los ponía a trabajar, no les pagaba, no los recompensaba, sencillamente decía, hermanos, siembren la obra, Dios le va a recompensar. ¿Y de dónde le va a recompensar? Sino del lugar donde traen sus diezmos y sus ofrendas. Escúcheme, la congregación que contrata a un trabajador y no le paga bien, tiene un problema. Y muchas obras se levantaron, póngame atención, escuche cada palabra con cuidado. Muchas obras se volvieron grandes a costa de pagarle mal a los que trabajaban en esa obra. Yo conocí una iglesia, o sea, la iglesia de Jesucristo, hace muchos años, donde ponían a trabajar cantidad de personas, sí, de tiempo completo. No estoy hablando del servicio que presta el hermano que viene en el culto, no. El día. Trabajaba el día y para calmar un poquito la conciencia, el ministro le daba dizque una ofrenda de amor. En todas las semanas, y le daba lo que valía un solo día, era lo del mundo, hermano. Dizque una ofrenda de amor. Y la obra crecía, pero explotando la iglesia de Jesucristo. Esas personas están enfocadas en la obra. Sí, no en la obra de Dios, no, en la obra que ellos están haciendo, en la obra que ellos están levantando. Entonces mire lo bonita que está, pero mucha gente así fatigada, cansada, con ganas de no volver, pensando que tienen una familia a la que no le han podido comprar comida, a la que no le han podido pagar, no sé, los cuadernos, no le han podido comprar zapatos a sus hijos, porque estuvieron metidos en la obra del Señor, trabajando de día y de noche, y nadie le recompensó, nadie le remuneró, nadie le pagó un sueldo. Y la Biblia dice que el obrero es digno, ¿de qué? Entonces esa es la otra persona que se enfoca en explotar a los que más pueda para levantar una gran obra, según él, la gran obra. Entonces mire, qué bendición. Ush, ese pastor trabaja mucho, él o los hermanos. Uy, mira cómo creció, sí, pero los empleados mal pagos, exprimidos, explotados, y él mostrando una grandeza, tampoco. Usted y yo debemos centrarnos en ser fieles a Dios. ¿A quién? Escuche, recuerde
Recuerde lo que dice Efesios capítulo 6. Ayer lo vimos. Hermano, porque la recompensa viene de Dios. Usted y yo no le trabajamos a nadie más sino al Señor. Y cuando le trabajamos a Dios, entonces enfocamos nuestra mirada en la obra de Dios. ¿Qué dijimos? ¿Quién es la obra del Señor? ¿Quién es la obra de Dios? ¿Quién? ¿Dónde está la obra del Señor? A ver, eso, usted es la obra del Señor. Entonces, cuando el obrero del Señor se enfoca en la obra de Dios, siempre le quiere hacer el bien a las personas, siempre. Si las corrige es por el bien de esa persona, si las regaña es por el bien de esas personas, si amonesta, sabe que si disciplina al obrero es por el bien de esas personas. Si emplea a alguno de ellos, trata de remunerarle lo mejor posible. Nunca explota a nadie, porque él no va a tocar la obra del Señor. Él no va a explotar a la esposa del Señor Jesucristo. Él nunca maltrata a una persona, nunca le explota, nunca se aprovecha. Nunca le dice, venga y trabaje una semana y después que Dios lo bendiga, que Dios le pague. No, eso no es. Y cuando nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, entonces no le hacemos daño a nadie. Estamos dispuestos a servir a las personas. Estamos dispuestos a ser de bendición para las personas. Le decimos solo la verdad de Dios. ¿Sabe qué? Y yo creo que muchas personas han entendido lo que realmente es hacer el bien. Porque muchas veces vienen con una situación, con una dificultad. Y me lo han dicho, pastor, el día que yo fui terminé como regañado, yo pensando que tenía la razón, y cuando usted me lee ese texto bíblico y me dice que el que me tengo que arrepentir soy yo, que yo estoy maltratando a mi esposa, yo esperando que usted me diera una voz de aliento, yo me fui aburrido, pastor, pero en la casa me di cuenta que era verdad, que si yo no cambiaba, mi hogar se iba a destruir. Bueno, porque lo que le dije fue la verdad de Dios. Yo no soy para defender al uno o al otro, no. Yo soy para decirle lo que dice la Biblia. Y si esa verdad te redarguye y te insta que tienes que cambiar, pues cambiamos. ¿Sí o no? Cambiamos. Esa es la obra del Señor. Que cada uno de nosotros vea la necesidad de ser transformados por el Señor. Eso es un verdadero obrero, hermano. Cuando usted no se dice mentira a usted mismo, ni le dice mentira a nadie. Cuando no se engaña a usted mismo y no engaña a nadie. Eso es un verdadero trabajador. Eso es un verdadero obrero del Señor. ¿Quién está entendiendo? Dele la gloria al Señor. Entonces, mire cómo dice 36:24, morada de familia. Pero tiene otro connado, 35:51. Eso ya se refiere a la combinación entre el obrero del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dice 35:51, repartir la ley y regularla, también el Evangelio. Eso ya está hablando de un trabajo ministerial, de enseñar la palabra, pero enseñarla con la verdad de Dios, también el Evangelio. De eso se trata ser un obrero. Entonces, le voy a recordar eso. 3 clases de obreros: los que trabajan para sí mismos, los que trabajan para la obra misma y los que trabajamos para Dios. ¿Cuántos trabajamos para el Señor? Le recuerdo el texto de ayer. Permítame. Le recuerdo el texto de ayer, Efesios capítulo 6, versículos 5, 6, 7 y 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con amor, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Quién te recompensa? ¿Quién te recompensa? Y si te esfuerzas mucho, ¿quién te recompensa? Ahora, una cosa es el servicio y otra cosa es que usted sea contratado como trabajador. Son dos cosas bien diferentes. Recuerde que lo que usted y yo aprendimos, lo que llamamos profesión, usted lo adquirió con esfuerzo, con estudio.
Y Dios determinó que la profesión podría ser utilizada por usted y por cualquiera que la ejerza para enriquecerse, claro, para volverse rico. Pero el servicio del ministerio, que es lo mismo, servicio y ministerio es lo mismo, pero el servicio del ministerio fue diseñado por Dios para servir a la gente. ¿El que sirve a la gente llegará alguna vez a ser rico? Sí. Si al Señor le agrada el corazón de ese siervo, de ese servidor, de ese trabajador, de ese obrero, entonces Dios mismo lo va a enriquecer. Hola, ¿qué pasó? Así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con todos sus siervos. Entonces, cuando no trabajamos ni para engrandecerse, ni para mostrar el edificio, ni para enriquecerse él, ni para volverse famoso, sino para agradar a Dios, mire lo que dice Romanos, que esto sea una verdad para nosotros, mi hermano. Romanos 14, versículo 7 y versículo 8. Léalo con cuidado y mire a ver. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Deténgase ahí, hermano. Oiga, que el Señor nos permita a usted y a mí entender esto. Cuando nosotros entendemos lo que es ser un obrero, primero queremos servir a Dios. Primero que queremos hacer algún trabajo para la obra de extender el evangelio. Sí. Y segundo, no queremos hacer nada que Dios no haya determinado antes de la fundación del mundo. No, no. Porque escuche esto, aunque parece bueno ser hiperactivo, ¿sí? Aunque parece bueno ir más allá y alcanzar cosas y endeudarse para hacer esto y aquello, hermano, lo que Dios no lo haya mandado a hacer no le va a causar bien ni a usted ni a la obra del Señor. Entonces, si alguien fue diseñado, digamos, Esteban, hablemos de Esteban. Esteban fue diseñado para que cuando se convirtiera, trabajara unos días en el restaurante de beneficencia que en ese tiempo no había. La iglesia fue la primera que puso un restaurante de beneficencia, donde le daban comida, la ración, a las viudas de los griegos. Él fue diseñado para atender allí, sirvió, tuvo un muy buen testimonio de la gente y las personas lo bendecían, pero un día él fue a la calle, predicó una sola vez, se dio una prédica sensacional, impresionante, extraordinaria, y lo mataron. Ya, para eso fue diseñado Esteban. Ahora, si Esteban hubiera dicho, yo estoy en peligro de muerte, yo quiero vivir, yo quiero estar mucho tiempo en esta tierra y mejor me voy a quedar callado y les voy a pedir perdón a los judíos y no los voy a ofender, les voy a decir, qué pena, no, es que me emocioné, sino que es que me están lavando el cerebro allá donde voy, pero no, perdónenme, no, yo estoy con ustedes, sí, claro. Ese Jesús que se murió, no, pues quién sabe qué farsante era. Ah, bueno, Estevitan, bueno, vaya pues para la casa y no vuelva por allá, ¿oyó? Si él hubiera desviado su propósito, hermano, ¿de qué le habría valido? Sí, habría vivido otros años y tal vez hubiera predicado el evangelio. Para eso no lo diseñó el Señor. Y hay cristianos que se propusieron a sí mismos, por el deseo del alma de ser reconocidos, de crear cosas, de ensancharse y de hacer grandes edificios cuando Dios no los mandó. ¿Por qué sabe que Dios no los mandó? Porque son años enteros llenos de deudas. Fatigan la gente con esto de las siembras. Los fatigan. Al final se quedan poquitos. Al final, Dios mío, y usted se da cuenta que Dios no los puso a eso. Y alguien podría decir, wow, qué hombre de visión tan impresionante. No, espérese. ¿Sabe quién es aquel que hace la voluntad de Dios? Aquel que todo lo que emprende, Dios le provee para todo y lo acaba, lo termina. Sí, usted puede ver obras magnas, hermano. En Sudamérica, no, en Centroamérica hay como 3 obras impresionantes
que yo sé que Dios los mandó a hacer eso a las personas que lo hicieron. ¿Por qué lo sé? Porque lo terminaron, porque lo empezaron y lo terminaron. Y hoy están funcionando. Pero mire esas personas que llegaron 5, 10 años y eso, y que las deudas y que esto y que por aquí, que la gente, la pedidera, que hubo, hermano, que usted tiene que traer, que vaya a vender la casa, que mire que hay que... Se fatigan, se fueron, cambiaron de iglesia. No quiero más ahí. Esas personas como obreros quisieron ir más allá de lo que Dios estableció. Hermano, qué bueno que usted y yo determináramos, no quiero ir ni más allá ni quedarme más acá de lo que el Señor diseñó para mí. ¿Sabe una cosa? Cuando usted se determina a hacer la voluntad de Dios, todo lo que haga será prosperado. Dios lo va a bendecir y como se agrada de usted, todo lo que Él le mandó a hacer se lo prosperará y verán la gloria de Dios a través de su vida, a través de su ministerio. No, y no lo voy a gritar. Si lo cree, está bien. Si no, analícelo. Es bueno que usted vaya a la casa y analice lo que le estoy diciendo. El ministro que se enfoca en hacerse grande él mismo cuando Dios no lo quiere hacer grande, entonces se llena de problemas, se tiene que meter en alianzas, en deudas, en fracasos, en dificultades, y al final no resulta nada. No, hermano. Usted y yo no trabajamos para nosotros. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. ¿Quién dice amén a eso? Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos somos del Señor? ¿Cuántos somos del Señor? Pero ese amén tan débil. ¿Cuántos somos de Cristo? Mire, vaya conmigo a Lucas. En Lucas hay unas enseñanzas tan impresionantes sobre esto. Mire lo que dice Lucas capítulo 15. Uno de ellos no había salido de la posición de siervo. No era ni amigo de su padre y mucho menos se sentía obrero, trabajador. Se sentía indigno de ser remunerado. El otro, entonces dijo, no, yo soy servidor de mi papá, pero también soy trabajador. Le voy a pedir mi sueldo y me largo. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Note que el Señor Jesús siempre se mueve en las parábolas con 2 hijos, 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ese sabía quién era. Ese sabía que era heredero de su papá. ¿Cuántos saben que son herederos de Dios? Ahora revise su alma, perdóneme, revise su alma. Medite si usted o alguno de nosotros puede tener temor de no ser hijo, porque se siente indigno, porque de pronto piensa que esos pecados tan feos que cometió, Dios no se los ha perdonado. Ese muchacho, el menor, sabía que era hijo y sabía que le correspondía parte de una riqueza de ese papá. Somos herederos de Dios. Nos corresponde parte de la riqueza de Dios. Somos herederos de todo lo que Dios, nuestro Padre, tiene. No, y no se lo voy a repetir. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Oiga, y plural, les repartió los bienes. ¿A quién? ¿Al menor nomás? ¿A quién? A los 2. Y les repartió los bienes. Ese muchacho, sabiendo que le pertenecía eso, recogió su provisión y se largó. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mañana estudiamos esto, voy a leerlo, pero aquí hay unas cosas bien impresionantes. Dice, y fue
versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? ¿Sabe qué significa? ¿Cuál es el número de la palabra jornalero? 3623, administrador. No, perdón, servidor. 5257, servidor o jornalero. Ahí está. Entonces él dijo, ¿cuántos jornaleros? ¿Sí? ¿Está allí? 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino el trabajador, el siervo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, oiga el reclamo que muchos cristianos tienen, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ese es el reclamo que tienen muchos cristianos. Yo he servido, yo he trabajado para el Señor, y Dios me ha traído viviendo una vida estrecha, una vida escasa. En cambio ese que se descarrió, mírelo como vive de bien. Es la mente. El hijo mayor nunca trascendió de su mente de siervo, de esclavo. No merezco nada. Lo único que puedo es trabajar como animal. Y después le hace el reclamo al Señor. Entonces, por allí hay muchos obreros, servidores de Dios, trabajadores del Señor, con mentalidad de esclavo, con mentalidad de siervo. Y dicen, estoy pagando el precio, trabajo y trabajo, me fundo en ayuno y en oración, pero no veo el resultado, no veo la bendición. Mañana hablamos de eso.